licenciada en Desarrollo Sustentable, Angélica Núñez García, va a presentar sus avances de investigación. Ella es estudiante de maestría del programa forestal en Ciencias Forestales aquí en el Colpos. Como ya mencioné, es licenciada en Desarrollo Sustentable por la Universidad Intercultural del Estado de México. Ella ha sido asistente de investigación en el proyecto Monitoreo de las especies con alguna categoría de riesgo en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, y también en el de 2009 y 2010 fue asistente de investigación en el proyecto Procesos Ecológicos en la Biodiversidad de Ecosistemas Terrestres y Biodiversidad de Conocimiento Asociado. Ha sido también en 2011-2013 facilitadora de talleres comunitarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el programa Estrategia de Planeación y Gestión del Territorio para el Desarrollo con Identidad. Ha sido promotora comunitaria de la Cruzada Nacional contra el Hambre en el municipio de San Felipe del Progreso y docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de México en las asignaturas de Biología, Química y Ecología. Hoy nos presenta el avance, como mencioné, de su trabajo de investigación, y aquí vemos el por adelante. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a presentar el avance de mi trabajo, que tiene por título Crecimiento en área basal del Pinus Harvey y la relación con el clima en el Cerro de Jocotitlán. De manera general, el trabajo consta de 6 apartados, que es la introducción, objetivos, hipótesis, métodos, resultados esperados y un cronograma. Para comenzar, tenemos que la especie de Pinus harvey es una de las especies que es más tolerante a climas fríos. Se ha reportado que tolera temperaturas hasta de menos 15 grados centígrados, y además se puede llegar a encontrar a una altitud desde los 2.800 hasta los 4.000 metros, por lo que al encontrarse en este límite superior arbóreo es una de las especies que puede llegar a percibir o captar esa variabilidad climática en su ecosistema, y por lo tanto también es una especie que puede llegar a ser vulnerable ante este cambio a estas altitudes. La especie también cumple con importantes funciones biológicas. Algunas de ellas, por ejemplo, son la formación y retención del suelo, captura de dióxido de carbono, y aparte, una de sus principales características o una de sus características es que la especie llega a presentar anillos de crecimiento anuales, y es por eso que nos puede dar información sobre la variabilidad climática que ocurre en ciertos periodos del año a través de un periodo extenso o cierto periodo, más bien relacionado con la edad que tenga el árbol, y ver cómo ha cambiado la variabilidad climática a lo largo de ese lapso de tiempo. La parte oscura del anillo se refiere a madera tardía o madera de invierno, y este proceso de formación de anillos de crecimiento se debe a 3 procesos fundamentales. Como primera está la división cambiar, la expansión celular y por último la maduración. Además, es importante mencionar que estos 3 procesos fundamentales de la formación de los anillos de crecimiento se vinculan con otros factores ambientales. Por ejemplo, precipitación, disminución o aumento de la temperatura, e incluso el registro de algún ataque de plagas puede llegar a presentarse en la anatomía o características del anillo, o incluso también incendios, lo cual queda registrado en ese periodo, en ese año que ocurrió exactamente. Bueno, como la especie es una especie con potencial para medir estos cambios para conocer los cambios que han ocurrido en el clima a lo largo de cierto periodo de tiempo, pues la dendrocronología es una ciencia o una herramienta que con ayuda de estos anillos de crecimiento nos ayuda a relacionar ese cambio que ha ocurrido en la variabilidad climática. Pero sin embargo es importante mencionar que la dendrocronología, y para medir esta variabilidad nosotros hacemos la medición de lo que es el ancho de anillo. Este ancho de anillo nos refleja un crecimiento del árbol. Por ejemplo, aquí observamos una curva donde por obvias razones el crecimiento o el ancho de anillo es más grande en los primeros años de vida,
y obviamente se va a notar una disminución de este ancho de anillo en los siguientes años de vida. Pero para que la dendrocronología o nuestra investigación nos pueda decir más acerca de ese crecimiento que en sí está relacionado con esas variables climáticas, es necesario que nosotros hagamos una estandarización para eliminar todos esos factores que no están asociados con variables climáticas. Entonces, nuestra medición que hacemos de ese núcleo de crecimiento, que le hacemos por año cada ancho de anillo, por ejemplo, se ve reflejado en la primera gráfica. Y en la siguiente gráfica se hace la estandarización que les mencionaba, donde se borran esos efectos de factores biológicos que no corresponden a variables climáticas y nuestros datos los llegamos a convertir en índices de ancho de anillo. Para obtener los índices de ancho de anillo es necesario aplicar una curva exponencial negativa, por lo que nosotros dividimos el valor del ancho de anillo de nuestra medición original entre el valor que genera la curva, y así nos hace una estandarización eliminando esos factores biológicos, y ahora sí obtenemos datos de índices que nos revelan eventos de baja frecuencia o de alta frecuencia, donde los eventos de baja frecuencia nos indican que hubo a lo mejor crecimientos atípicos o menores, y eventos de alta frecuencia nos pueden indicar que hubo eventos o crecimiento atípicos a lo normal de las especies. Pero bueno, ahora para relacionarlo con las variables climáticas, nosotros lo que tenemos que hacer es investigar qué eventos relacionados con el clima, como precipitación o sequías, han ocurrido a lo largo de la edad de nuestro árbol. Valores por abajo de la media, como les mencionaba, pueden ser crecimientos atípicos o crecimientos más bajos, y valores por encima de la media, un crecimiento más alto. Y son estos crecimientos atípicos, ya sea los altos o los bajos, los que nosotros podemos llegar a relacionar con eventos de sequía o periodos húmedos. Bueno, aparte de la dendrocronología, también nosotros podemos apoyarnos de la parte anatómica de la madera como información complementaria que nos puede ayudar a entender estos cambios ambientales que ha sufrido la especie a lo largo de un periodo de tiempo determinado. ¿Por qué la estructura anatómica? Pues porque, como les mencioné anteriormente, ese proceso de formación de anillos de crecimiento va influenciado por los tres procesos fundamentales de la división cambial, expansión celular y maduración. Bueno, a manera de ejemplo, coloqué un trabajo que se realizó en México sobre dendrocronología. Este fue para el Parque Nacional de Tancítaro, Michoacán, donde en la gráfica el autor nos muestra las mediciones normales que tuvo de ancho de anillo, y en la parte de abajo nos muestra ya el ajuste o la estandarización que hizo de esas mediciones, que es esta, de ancho de anillo, ya con la línea suavizada la línea flexible, donde marca periodos importantes como este, o eventos atípicos como este, y la gráfica de abajo pues solo se refiere al tamaño de muestra. Algunos datos que obtuvo del trabajo, por ejemplo, encontró sequías intensas en este lapso de tiempo de 1880 al año 2000. Esos son algunos datos nada más, son 1890, por ejemplo, de sequías intensas, a 1896, y el último de 1998 a 2010, y un periodo húmedo de 1960 a 1966. El siguiente trabajo también se realizó en México por Villanueva y otros autores en el 2015. Este trabajo se realizó a lo largo del eje neovolcánico transversal y en la zona noreste del país, en Nuevo León y Coahuila. En este trabajo, como fueron dos zonas, se generaron dos series dendrocronológicas. La primera, con la letra A, corresponde a la cronología del centro del país, donde se reconstruyó este lapso de tiempo de 320 años
y la figura B nos muestra una reconstrucción en el tiempo de 590 años. Algunos eventos importantes que se destacan en el eje neovolcánico en cuestión de sequías va de un periodo de 1698 hasta 1702 y, por ejemplo, hasta de 2000 a 2004. Y para el noreste del país encontraron sequías que van desde el año 1450 a 1460 y, por ejemplo, de 1998 hasta 2003. Y destacando periodos húmedos de 1463, por ejemplo, hasta 1963 a 1969. En esta cronología también la relacionaron con un evento conocido como el fenómeno del Niño, y encontraron que no siempre este fenómeno llega a afectar de la misma manera a una región del país que a otra. Por ejemplo, el fenómeno de la Niña en su fase fría llegó a provocar condiciones secas en el noreste del país, mientras que en el centro provocó condiciones húmedas. A lo contrario del fenómeno del Niño, que en su fase cálida llegó a originar sequías en ambas regiones, es decir, no llegan a afectar de la misma manera en ambas zonas del país. Por otro lado, tenemos este trabajo que no es en México, sino se realizó en Suecia. Pero aparte de tomar en cuenta mediciones de ancho de anillo para captar esa variabilidad climática, aquí tomaron en cuenta variables anatómicas. Por ejemplo, algunas variables que midieron fue área del lumen, longitud del lumen, y también hicieron un conteo del número de células por anillos de crecimiento. Sería un recuento. ¿Perdón? Sería un recuento, más que conteo. Gracias, un recuento de células por año. Bueno, pasando a los objetivos del trabajo, como objetivo general, tenemos determinar el crecimiento en el área basal de Pinus-Harvegi y la relación que tiene con el clima en el cerro de Jocotitlán. De este objetivo general, nosotros desprendemos 5 objetivos particulares o específicos. Como primer objetivo específico tenemos medir el crecimiento en área basal de árboles individuales, esto a diferentes altitudes y exposiciones en el cerro de Jocotitlán. Nuestro segundo objetivo es relacionar este crecimiento en área basal de Pinus-Harvegi con árboles individuales y las variables climáticas, precipitación y temperatura. Nuestro tercer objetivo es conocer la tendencia en el número de células en anillos de crecimiento formados específicamente en la última década bajo diferentes altitudes y exposiciones. Como cuarto objetivo tenemos analizar cambios en el vigor de la vegetación en diferentes años por medio de índices normalizados de vegetación y poder relacionarlo a los cambios que observemos en los anillos de crecimiento en la última década. A partir de todo esto, construir una serie dendrocronológica para los árboles del cerro de Jocotitlán, ya que en el lugar nunca se ha desarrollado un trabajo de este tipo, entonces sería la primera serie de dendrocronológicas que se desarrollaría para este cerro en particular. Bueno, de nuestros 5 objetivos específicos desprendemos 4 hipótesis. La primera es que el crecimiento en área basal de Pinus-Harvegi varía tanto con la altitud y exposición, además de que las variables de precipitación y temperatura tienen relación con el crecimiento en área basal de la especie. Como tercero, el número de células formadas en los anillos de crecimiento en las últimas décadas van a variar de acuerdo a la altitud y a la exposición. Y por último, nuestra última hipótesis es que el cambio en el vigor de la vegetación en el cerro de Jocotitlán tiene cierta relación con el cambio de los anillos de crecimiento, esto a nivel celular. Bueno, nosotros queremos captar la mayor variabilidad posible en cuanto a la variación climática del lugar, por lo que nosotros escogimos una combinación de factores ambientales que es la altitud y la exposición. Establecimos 4 sitios de estudio. El sitio 1 y 2 se encuentran a una altitud de 3.800 metros. El sitio 3 y 4 se encuentran a una altitud de 3.700 metros.
y el sitio 1-3 con una exposición norte, el sitio 2 con una exposición oeste y el sitio 4 con una exposición suroeste. Esto, como les comentaba, para captar esa variabilidad climática que pueda existir en el lugar. Bueno, nuestro trabajo de campo consistió en obtener núcleos de crecimiento en árboles individuales. Nosotros colectamos por sitio 16 núcleos o virutas de lado a lado del árbol, por lo que obtenemos un segmento A y un segmento B. Una vez que se extrajeron los núcleos, se les colocó cera campeche a los orificios que quedaron, esto con el objetivo de tratar de evitar posibles daños por insectos. Entonces, en total por sitio tenemos 32 segmentos, generando un total de 128. Los árboles que seleccionamos fueron aquellos con mejores características, rectos, sin daños, por ejemplo, por plagas, por incendios o que estuvieran chuecos, sino tratar de seleccionar los árboles con mejor apariencia. Y el diámetro o el rango de diámetro que ocupamos para seleccionar estos árboles va de los 30 a los 40 centímetros. Y además también en cada sitio de muestreo se colocó un data lawyer que se colocó en mayo del 2016, no, perdón, en mayo del 2017, y entonces está registrando las variables climáticas de temperatura máxima, mínima y precipitación, para que nos pueda ayudar a complementar nuestra información respecto a información o variabilidad climática en este lugar. Y obviamente cada muestra se identificó de acuerdo al sitio, a la fecha de colecta y a la exposición y todo lo demás. Una vez que nosotros extrajimos los núcleos o segmentos de nuestro árbol, los pusimos en soportes de madera para poder pulirlos y poder así observar de una manera más detallada cada anillo de crecimiento. Estos son los soportes de madera y este es nuestro núcleo o viruta. Cada segmento, una vez montado, fue lijado con diferentes lijas o diferentes tipos de granulometría. Por ejemplo, desde la más áspera, que fue una lija de esmeril desde el número 80, después posteriormente con lijas de agua que van desde los números 240, 360, 600 y 1000. Esto para obtener un mejor pulido y poder contar así los anillos de crecimiento. Posteriormente al pulido de las muestras se realizó un prefechado a mano, esto con un estereoscopio que fue facilitado en el laboratorio de unidad de microscopía electrónica con la doctora Ida Zabaleta. Después del prefechado se llevó a cabo el escaneo de los 128 segmentos que colectamos. El escaneo se llevó a cabo en instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca, ya que ya tenían un equipo más reciente y fue mucho más fácil el escaneo. El escaneo fue con el objetivo de posteriormente realizar la medición del ancho de anillo en el software Windendron, que se tiene aquí en el Colegio de Postgraduados, y más o menos, de hecho la medición que se hace es esta, donde se genera un camino a lo largo del núcleo y se van marcando los anillos y nos detecta automáticamente el ancho de anillo. Se va generando una base de datos. Sin embargo, esta medición de la edad del árbol o del ancho de anillo se tiene que verificar con el programa Cofecha. Una vez que nuestra calidad de fechado es la correcta, nosotros procedemos a hacer la estandarización que les mencioné al principio, con el programa ARSTAN, donde se eliminan esos factores o tendencias biológicas, como por ejemplo crecimientos debido a la edad, sino solo queremos reflejar ese crecimiento influenciado por las variables climáticas. Bueno, y para la parte celular, nosotros vamos a trabajar con
los 10 anillos más recientes, como les mencionaba. Vamos a ocupar 20 segmentos en total, 5 por sitio de estudio. Vamos a hacer el conteo de células totales. Vamos a ocupar de unas 3 hileras radiales por núcleo, y vamos a hacer este conteo de madera tardía y madera y las totales. Entonces la diferencia entre totales y madera tardía nos va a dar lo que es madera temprana. Para realizar este conteo nos vamos a apoyar de imágenes fotográficas y del software ImageJ, y vamos a comparar estas tendencias a diferentes altitudes y exposiciones. Este es un ejemplo de las fotografías que vamos a estar ocupando. Estas se van a tomar en el laboratorio del maestro en ciencias Jorge Valdés de fitosanidad. Y por ejemplo, este es un aumento de 75X, donde podemos ver las células de madera tardía y las células de madera temprana. También vamos a hacer lo que es el índice normalizado de vegetación de 2 años en particular, y este análisis nos va a permitir hasta qué punto los cambios en los anillos de crecimiento a nivel celular se pueden correlacionar con cambios en el vigor de la vegetación. Bueno, de los resultados que nosotros esperamos generar de todo este trabajo, como primero tenemos generar una serie cronológica del Cerro de Cotitlán, obtener las características anatómicas, en este caso el número de células de la formación de nuestros anillos de crecimiento, y relacionar estos resultados con cambios en los factores climáticos y cambios con el vigor de la vegetación. Para poder llegar a hacer esta asociación entre factores climáticos y medición de ancho de anillo o índice de ancho de anillo, vamos a ocupar datos de estaciones meteorológicas y del Sistema Meteorológico Nacional, así como de los datos que obtengamos relevantes del Dataloyer que se colocó hace un año. Y estos datos los vamos a vincular en el programa estadístico R con la librería TriClim. Bueno, ya les mencioné que el análisis de la información se va a hacer por medio de correlaciones para determinar la vinculación que hay entre el índice de ancho de anillo y entre las variables de temperatura máxima, mínima y precipitación. Tenemos 4 sitios de estudio. De estos 4 sitios de estudio tenemos las alturas promedio. Por ejemplo, el sitio Ojoco 1 tenemos una altura promedio de 11 metros. Si recuerdan, este es el sitio que les mencioné que está en la parte más alta de nuestro sitio de muestreo, que se encuentra a los 3.800, y la altura promedio solo es de 11 metros, siendo la más alta para el sitio 4, que se encuentra a una altura de 3.700 metros y en exposición suroeste. Del conteo de edades que hicimos de los 128 segmentos, sacamos la edad promedio de los sitios, siendo el sitio Joco 4 el sitio más joven, con un promedio de años de 52, y Joco 1, que es el sitio más alto, tiene un promedio de edad de 89 años, no son tan longevos los árboles como. Y aquí les presento algunos ejemplos de mediciones, 5 por sitio. Tenemos nuestra muestra, el primer año de crecimiento, el último año pues fueron colectadas en 2016, en 2017, octubre. Entonces el último año de crecimiento completo de nuestra especie sería el 2016. Por ejemplo, en Joco 1, en esta muestra, es la muestra con menores años, de 76, la muestra con mayores años llega a los 98, Joco 2, nuestra muestra con mayor año es esta, de 84, la menor de 70, en Joco 3 tenemos esta muestra de 78 años como la más joven, de estas 5 que presento, la más grande es de 105 años, y Joco 4, la más grande es de 97 y la más pequeña solo tiene 47 años. Sin embargo, aquí también presentamos otro valor, que es el promedio de ancho de anillo, el que se generó con el software WinDendron.
Este ancho de anillo, si observamos, no varía mucho en estos sitios, pero en Joco 4, donde los árboles son más jóvenes, el ancho de anillo es un poco mayor. Bueno, y esto lo constatamos al promediar todas las mediciones de los 128 segmentos y obtenemos un promedio de ancho de anillo, siendo para Joco 1 menor y el más alto para Joco 4, que es de 2.07 milímetros. Es decir, los anillitos de nuestras muestras de Joco 4 son más anchos, se pueden ver mejor, a diferencia de Joco 1 que dificulta el conteo así a simple vista. Parte o lo que sigue de la investigación es verificar nuestra calidad de fechado, que efectivamente sea la correcta, y después hacer las estandarizaciones que les comentaba con el programa ARSTAN, para así poder llegar a construir nuestra serie cronológica y posteriormente buscar nuestros datos relevantes del clima que nos puedan decir a qué se debe esa variabilidad de crecimiento. Y por último les presento mi cronograma. Ahorita estoy en el análisis de muestras cronológicas, que es el 5º semestre, y termino mi periodo en el 6º semestre. Entonces, las actividades están programadas para terminar en tiempo en el sexto cuatrimestre, perdón. Pues eso sería todo y gracias. Ahora, la especie Harvey es una especie altamente relevante para el cambio climático. Eso faltó enfocarlo un poco más para Angélica, yo creo que tiene razón. También la doctora tiene razón en cuanto a lo alineado que deberían estar los factores así, muy bien diseñados como los factores que estudiamos en estudios agrícolas, ¿no? Y podemos hacer bloques al azar, o todo eso. Lamentablemente a veces no se puede encontrar todas esas combinaciones para no tener problemas con un modelo estadístico, ¿no? Entonces, lo explicó Angélica, realmente obedece esa distribución de sitios y altitudes a la posibilidad ya estando ahí en el terreno, ¿verdad? Pero bueno, y ya finalmente pues yo creo que todas estas reflexiones que ustedes hacen son muy valiosas para ella y para el grupo, ¿no? Porque esta es una parte solamente de lo que se está haciendo. Estamos haciendo en 2 montañas, estamos trabajando en realidad en el Cerro Tlaloc y comparando datos con este cerro que tiene una variación climática muy distinta. Estamos viendo tasas de mineralización, fertilidad del suelo y otros aspectos, ¿no? Más bien el proyecto ya global va más encaminado hacia el cambio climático.